casi respecto de lo que usted ya respondió ayer. Muy bien. Ayer cuando usted comentó cómo dio usted su respuesta sobre cómo se pagaron estas obras, explicó ciertas cosas. ¿Me podría aclarar si efectivamente esta mecánica de generar varios documentos, ya fueran presupuestos, certificaciones, obedecía a esa necesidad de acomodar documentalmente las cosas a la obra realmente hecha o a la obra que se quería declarar? Sí, había un presupuesto inicial que tenía que recoger, lógicamente, la totalidad de lo que se pretendía hacer en cuanto a la reforma, y por eso existía el presupuesto real. Pero luego, en función de que los pagos se iban a hacer de una forma determinada, es decir, una parte extraoficialmente y la otra oficialmente, pues había que acomodar el presupuesto real para dejarlo en el archivo con la factura que realmente se emitía, para que coincidiese a su vez con la certificación de obra correspondiente, que sería la de la parte que oficialmente se pagaba. Esto es lo que usted hablaba ayer de documentos de mentira y los documentos de verdad, que eran los de verdad eran la obra real. Eso es. Y los de mentira eran los oficiales, digamos, que se utilizaban para contabilidad pública, etcétera. Así es. Bien. ¿Quién era quien decidía cuándo se iba a realizar un pago en B? ¿Quién decidía en esta parte, ahora estamos en esta obra? Fueron obras que duraron varios años. Pues esa decisión estaba un poco en función de las necesidades de la empresa que hacía, de la persona que hacía la obra, del señor Urquijo. Él apretaba permanentemente para que se fuesen atendiendo los pagos sin especificar si el dinero que necesitaba era de una forma o de otra, y nosotros, en función de nuestras posibilidades, éramos Álvaro Lapuerta y yo los que decidíamos si en ese momento se liquidaba una parte de la factura, se le anticipaba dinero de una forma o de la otra. ¿Y las cantidades que se iban a pagar en B, quién las decidía? ¿Las decían ustedes en función de la disponibilidad que tuvieran en esa caja B? ¿O? No, yo creo que las cantidades fijamos más o menos un porcentaje desde el primer momento y lo adecuamos efectivamente a lo que las disponibilidades de la caja B, pero en la primera conversación ya dijimos que nos interesaba, en función del volumen de recursos extracontables, de liquidez extracontable que teníamos, pues pagar aproximadamente un 25 o un 30% de la totalidad de la obra de esa forma. Señor Bárcenas, ¿es tan amable de enchufar también su otro micro? Porque Sí. Ahí, correcto, muy bien. ¿Ya? Sí, Gracias. perfecto. A los efectos de que Unifica confeccionara los documentos en las dobles versiones, en la versión A y en la versión B, ¿quién era quien le decía a Gonzalo Urquijo o a cualquier otra empresa, a otra persona de Unifica, qué pagos se iban a realizar en B? A efectos de que precisamente modificaran la factura, la certificación. Que el pago se iba a hacer en B lo sabía Álvaro Lapuerta y lo sabía yo. Lo podía intuir, lógicamente, Cristóbal Páez. Pero bueno, Cristóbal Páez podía pensar que se pagaba en B porque había un donante que se hacía cargo de la obra, por ejemplo, o porque había unas cantidades que nos entregaba alguien específicamente, tal, porque él no tenía conocimiento de la existencia de esa caja, que, como dije ayer, hasta el año 2009, cuando yo le entrego la carpeta, él no tiene ninguna evidencia de la existencia de esa contabilidad. Luego, la decisión, me parece que es lo que me ha preguntado, la tomábamos Álvaro Lapuerta y yo. No, le preguntaba por la comunicación. Se lo digo porque ayer... No, por la comunicación, pues probablemente le explicamos a Cristóbal Páez: oye, una parte no se va a pagar de esa forma, habrá que adecuar cada vez que venga, comprobar la certificación real que se corresponda con el presupuesto real, pero una vez que tengamos eso, variarán las certificaciones y las facturas definitivas y habrá que adecuarlos al presupuesto definitivo, que es el presupuesto de mentira que decíamos. Claro, se lo decía porque ayer se le exhibieron varios documentos, entre ellos correos electrónicos, en los que se hacía expresa mención a la certificación por el 80% o por el 60%. Es decir, que se había dado previamente una instrucción de acomodar
esa No, certificación y factura. Claro, efectivamente, a Cristóbal Páez, que era la persona que controlaba ese tema, o bien Álvaro o bien yo, le decíamos de cada factura la cantidad que se iba a pagar oficialmente. Muy bien. Usted se llevó, cuando dejó de prestar servicios directamente en el Partido Popular, ¿usted se llevó la documentación relativa a las obras? No, con relación a las obras, nada, absolutamente nada. Es decir, que usted no tenía a su disposición ni las certificaciones en sus diversas versiones, No. ni proyectos reales y de mentira. Nada, absolutamente nada. Es que cuando yo dejo el partido los papeles no existen y no hubiesen existido, que a lo mejor si al país no se le entregan los documentos y salen, ¿no? O sea que yo no tenía ningún tipo de prevención en cuanto a tener yo claro lo que había ocurrido con esa obra. Se lo digo porque años después habría sido difícil que usted anotara o se inventara unas anotaciones que coinciden con esas diferencias entre un presupuesto A y un presupuesto B, una certificación A y una certificación B de años 2007, 2008. Difícilmente podía hacerlo en el 2011, 12. No, es imposible porque, como le expliqué ayer al señor fiscal, mi desconocimiento del tema de la facturación fue prácticamente total. Digo, me imagino que sí, las firmas no eran mías, o sea, yo no seguía el día a día de eso. Las instrucciones en cuanto a lo que había que hacer o no, en cuanto al pago, las dábamos Álvaro y yo. Pero lo que era el seguimiento de las facturas, de las certificaciones, yo no le dediqué a eso ni un segundo. Y usted el conocimiento de esos pagos que anotó en sus papeles era su conocimiento directo. Eso es conocimiento directo y en algún caso ejecución directa, porque en alguna ocasión podríamos ser Álvaro Lapuerta y yo los que entregábamos, pero hay alguna ocasión en la que yo he entregado solo las cantidades, ¿no? Concretamente, la cantidad que figura a partir de una única cantidad, me parece, en el 2008, después de junio, esa entrega la hago yo solo, sin Álvaro Lapuerta, porque Álvaro ya no era el tesorero y el tesorero era yo. Mire, le voy a hacer ahora alguna pregunta mucho más concreta, que entiendo que hace mucho tiempo y es posible que no lo recuerde, pero bueno, vamos a exhibir algún documento. En relación con la planta segunda, y si podemos exhibir el documento 1 de nuestra relación. Mire, le vamos a exhibir el certificado final de obra de la planta segunda, fechado el 31 de agosto de 2007, en el que se hace constar que con fecha 31 de agosto de 2007, la obra de reforma interior de la planta segunda, a ver si... sí. Bueno, yo se lo voy anticipando y ahora se verá. Ha sido dada por finalizada y recepcionada. Sí. ¿Recuerda si esto fue así? Si en agosto de 2007 se recepcionó, se terminó la obra relativa a la planta segunda. Entiendo que si don Gonzalo Urquijo certifica eso en esa fecha es porque es así, pero yo no lo recuerdo. Como le he dicho, el día a día yo de esto no lo llevaba y afirmar categóricamente que esto fue así, pues no puedo hacerlo. Bien. Bueno, ahora con exhibición del documento 1 bis. Se trata... Perdón, ¿1 bis de qué? Es de nuestra relación. Le podemos facilitar la relación de documentos identificada con la ruta de cada uno de ellos. Si es tan amable, sí. Sí. Mire, se trata de la certificación de 20 de septiembre de 2007 por importe de 851.893,01 euros, en el que se certificaban los trabajos de la reforma de la planta segunda, de esta fecha. Bueno, este es el 1. El 1 bis. Bueno. El acta de recepción, sí. Bueno, es acorde con el anterior. Bien. ¿Lo reconoce? No, el documento no lo reconozco, está firmado como pone en el margen por Cristóbal Páez y Gonzalo Urquijo, pero el documento no ha pasado por mí. Yo este documento, bueno. Y si ha pasado, no lo recuerdo.
Ahora con Pero exhibición... ¿hay algún cambio entre el primero y el segundo? ¿Alguna modificación? No, el primero es un certificado que emite Gonzalo Urquijo acerca de la terminación de la obra. Y el otro es la confirmación por las dos partes. Es el de que acta de recepción, la formalización entre las dos partes. Eso es. Ahora con exhibición del documento 5 bis de nuestra relación, que les facilitaremos, es la certificación por el mismo importe de 851.893 euros, pero de fecha 2 de enero. ¿Sabe a qué obedece el que la certificación se emitiera meses después del acta de recepción? Tenemos un certificado de agosto, un acta de recepción de septiembre y, sin embargo, la certificación por idéntico importe se practica en enero de 2008. ¿Sabe a qué obedece este decalaje de tiempo? Pues probablemente que hasta diciembre del 2008 no íbamos a poder satisfacer la factura y que se trasladase este documento a esa fecha. Es la única explicación. Perdón, señoría, no lo veo bien, pero me gustaría ver. Parece que está sin firmar el documento, ¿no? Está sin firmar, sí. Ah, bien. Entonces no sé por qué se pregunta sobre él, pero bien, gracias. Le estoy preguntando y yo no le he dicho si reconoce ninguna firma. Bueno, en cualquier caso, será la sala quien... La pregunta estaba admitida y el documento también. Luego ustedes lo valorarán. Además, lleva un sello. Era aclararlo porque es que lo veo regular desde aquí, señoría. No, y lo entiendo. Pero allí lo tiene enfrente, pero lo que pasa es que no se ve. Sí. Bien, en todo caso, cuando le feliciten la relación. Está claro que va sin firma. Pero la pregunta no iba en relación a la firma. No. Bien, continúe. Era con relación a la fecha. Sí, eso es. En relación con la planta quinta, ¿recuerda usted cuándo se iniciaron las obras de la planta quinta? No, yo lo único que recuerdo es que la primera planta que se ejecuta es la sexta, porque Cristóbal Páez lo consulta con el tesorero y conmigo, y decidimos que sea nuestra planta la que sirva un poco de modelo, porque se planteaban algunas dudas por los distintos secretarios de área en cuanto a modificar la estructura de las plantas. Entonces, para que se viese como un ejemplo claro de lo que iba a resultar como consecuencia de ese plan de obras, hicimos la sexta planta, la primera. El resto, el orden que se siguió, lo desconozco, no lo recuerdo. Pues, creo que la planta de prensa, la segunda, creo que fue la última, creo. Bien, no le vamos a hacer ninguna pregunta más. Muchísimas gracias. A usted. ¿Su letrado? Sí. Perdón, señoría, disculpe, la acusación de observatorio IDES, en base al artículo 708, por si el señor Bárcenas lo quisiera responderle, me gustaría dirigirle a través suyo dos preguntas muy concretas para aclarar un par de conceptos. Bien, pero esperemos a que acabe su interrogatorio, después me las hace. Era para no generarle indefensión, porque antes del compañero de la defensa, pues como voy de acusación, la dirijo a través de usted y si... Sí, pues díganmela. Sí, la primera era si los... Señoría, perdón, entiendo que lo que está haciendo es... No, pero vamos a ver, vía 708 lo va a proponer, luego el tribunal aceptará o no las preguntas. Sí, son dos preguntas muy concretas, señoría. La primera es si los documentos que se le exhibieron ayer por parte del Ministerio Fiscal son los mismos que se usaron como base para condenarle la causa por la que está cumpliendo condena. Y la segunda era para que aclarase si en las anotaciones manuscritas que dicen M. Rajoy se refiere a Mariano Rajoy Brey. Esas son las dos preguntas, señoría. Yo entiendo que la cuestión, lamentablemente, el tribunal no las va a admitir porque las dos cuestiones, las dos preguntas están claras y se dedujo de su interrogatorio. Las veo innecesario, un poco redundante. No hay problema, señor. Nada, muy bien. Muy bien, la defensa. Pues con la venia de la sala. Mire, presentó usted un escrito una semana antes del inicio de las sesiones, en concreto el día 2 de febrero. ¿Cuál fue la intención de la presentación de ese escrito antes del inicio de las sesiones? Bueno, la intención era que comenzaba el juicio y que yo quería poner de manifiesto
mediante ese documento mi intención de seguir colaborando con la justicia. Colaboración que ¿Por ya... qué dice seguir colaborando con la justicia? Digo seguir colaborando con la justicia porque esa colaboración empezó con mi declaración del 15 de julio del año 2015 y no se ha interrumpido hasta ahora. Y me explico. Esa colaboración en el 2015, es algo que probablemente no conozca en la sala, pero el fiscal lo sabe perfectamente. Desde 2013. Del 2013, perdón. Cuando yo me siento a declarar, lo que la Fiscalía tiene en sus manos son unas fotocopias incompletas del diario El País, en las que faltan 3 o 4 ejercicios, una declaración testifical de Álvaro Lapuerta y yo ante el señor Romeral, en la que, por indicación del partido, decimos que los papeles esos no son ciertos, que no se corresponden con nada real, y en la que incluso yo modifico mi letra en la pericial caligráfica que se me efectúa. Es decir, nos sentamos el 15 de julio, además con unas declaraciones de todas las personas, cargos electos del partido, que habían negado haber percibido cantidades, y con todos los empresarios que decían que no habían donado nada, absolutamente nada. Con eso nos encontramos el 15 de julio. Bueno, si en estos momentos estamos sentados aquí, y yo estoy pagando ya una parte de mis errores con una pena de prisión, es gracias a esa declaración. Sin mi declaración no estaríamos sentados aquí en estos momentos, porque en esa declaración yo hago entrega al señor instructor de todos los documentos originales y ya no fotocopias, que permiten, a la hora de hacer una pericial, efectivamente certificar que la letra se corresponde con la realidad, que no hay modificaciones, que el trazo en el tiempo ha ido evolucionando y que no se han hecho los papeles de golpe, y al mismo tiempo, pues no sé, las 7, 8, 9 carpetas que el señor fiscal detalló ayer que había entregado, con documentación adicional, con muchas notitas, incluso de POSIT, que lo que hacían era explicar un determinado apunte de la contabilidad extracontable y el por qué una cantidad determinada de dónde surgía, ¿no? Por eso le decía yo al señor fiscal ayer que los papeles o son ciertos enteros o no son ciertos enteros. O sea, aquí no puede ser que las cantidades percibidas por el señor Rajoy no sean ciertas, pero sea cierta la apropiación indebida del señor Lapuerta. Los papeles valen. No sé si hay algún salto, como dijo el señor fiscal ayer, alguna cantidad que no cuadra la suma. Pero lo que digo es que lo que está anotado ahí es veraz, desde el principio hasta el final. Y o vale todo o no vale nada. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Y en ese sentido, que yo creo que ayer no quedó perfectamente, y a lo mejor yo el comentario que hice no fue del todo correcto cuando me referí a que desde mi punto de vista había 2 cantidades recibidas por 2 personas que no habían tenido el mismo tratamiento que el señor Lapuerta, por ejemplo, en cuanto a la apropiación indebida. Hay 2 cantidades, una recibida por Alberto Dorrego y la otra por Borja García Nieto, los 2 amigos de José María Michavila, y personas de su confianza que los puso en contacto con nosotros para que se suscribiesen acciones de Libertad Digital. Y acción para la que, igual que con Álvaro Lapuerta, el partido es el que pone los fondos. Sin embargo, y no es que yo esté pidiendo ningún tipo de acción, me alegro muchísimo de que no hayan sufrido el calvario ¿no? Pero me sorprende mucho que 2 personas que siguen teniendo las acciones en su poder, que no han devuelto el dinero al partido después de 2004, 4, 14, 24, bueno, casi 20 años, no hayan sido objeto de ningún reproche de ningún tipo. Entonces, eso era lo que quería dejar claro, que no es que yo esté acusando de apropiación indebida a los 2 amigos del señor Michavila, sino mi sorpresa porque haya personas en las mismas circunstancias que no hayan sido tratadas con el mismo criterio que don Álvaro Lapuerta, exclusivamente. Ha respondido usted que, por tanto, la intención es la de la colaboración de la justicia. ¿Y por qué presenta ese escrito justamente el día 2 de febrero, una semana antes del inicio de las sesiones? ¿Por qué en ese momento? Lo he dicho hace un momento, porque entonces era cuando empezaba el juicio. Antes yo entendía que y con la explicación que he dado anteriormente, que con mi declaración del 15 de julio había comenzado mi colaboración plena con la Fiscalía. Colaboración que no se quiebra en ningún momento, porque en mi declaración del abril del 2014, en la que una parte es época 1, pero la otra parte es papeles, sigo confirmando la autenticidad de los papeles.
Pero es más, es que en el juicio de época 1, a pesar de que en las cuestiones que se planteaban por parte de la Fiscalía y de las acusaciones relacionadas con los papeles y que yo entendía que podían producir colisión con este procedimiento, eludí la contestación. En otras no eludí la contestación y como consecuencia de esa colaboración mía también en mi declaración de época 1 en la parte que se circunscribe a los papeles, bueno, pues hubo una condena al Partido Popular por parte de la Audiencia Nacional confirmada por el Tribunal Supremo en la que parece ser que queda acreditada la financiación irregular del Partido Popular. Es decir, mi colaboración, al contrario de lo que el señor Boyer dijo en las conversaciones previas, el término que emplean ustedes, ha sido plena desde el momento. Yo no tengo que demostrar mi colaboración en estos momentos para ganar ningún tipo de atenuante desde mi punto de vista, porque esa colaboración existió desde el momento y entiendo que el fiscal así la valora, ¿no? Mire, ha hecho usted referencia a que porque tocaba sí, porque tocaba. La pregunta que le hago es... No, porque tocaba, pero exactamente porque tocaba. Detrás de esto no hay nada delirante de acuerdos con el fiscal general del Estado para perjudicar al PP en las elecciones. En fin, lo que hay exclusivamente es que estoy a una semana del comienzo del juicio y quiero poner blanco sobre negro que mi actitud en este procedimiento y en este juicio va a ser mantener la línea de colaboración que empezó el 15 de julio del 2013. Su testimonio, el testimonio que prestó en el día de ayer, ¿es un testimonio que pudiera estar movido por la animadversión contra un partido político? ¿Contra el Partido Popular? Bueno, en absoluto, contra el Partido Popular en ninguna animadversión es con respecto a las personas y no con respecto a los partidos, permítame. Pero en ningún caso, vamos, la prueba más palpable es que les recuerdo que salió recientemente en prensa una información que estaba claramente confundida y que afectaba a dos personas con relación con el Partido Popular, de las que se decía que habían estado negociando conmigo. Y yo quiero recordar que hablé con usted y le pedí que ese tema se aclarase, porque don Enrique López no negoció nada ni conmigo ni con mi amigo. Lo que hizo fue exclusivamente presentar a este buen amigo mío, a don Jesús Santos, presente en esta sala, que fue su interlocutor en algo que no fue nunca una negociación, que fue una exposición de posturas, de preocupaciones, como el propio don Jesús Santos ha reconocido. Es decir, que en esta ocasión, por lo menos, no he mentido. Prueba más palpable de que no tengo el menor interés de perjudicar a nadie, pues yo creo que es esa, concretamente, ¿no? Y luego, con respecto al PP actual, yo no lo cité en ningún momento en mi declaración. Yo hablaba de personas próximas al PP, no sé si dije actual o no, actual, la palabra actual desde luego no la pronuncié. Próximas. Bueno, pues la proximidad del señor López es clara y la del señor Santos clara, proximidad, aunque en el caso del señor Santos sea exclusivamente laboral y entiendo que no de militancia, ¿no? Pero una vez dicho eso, es que además perjudicar a las personas que figuran ahí, que han sido compañeros míos de partido durante 32 años y algunos de los cuales me ha unido una muy estrecha amistad, en ningún caso. En este tema lo único molesto, por lo menos para mí, es la cobardía de una serie de personas que no están dispuestas, como otros sí estamos haciendo, a reconocer que nos hemos equivocado, que hemos cometido errores, que nos hemos financiado irregularmente y que sabíamos lo que estábamos haciendo. Y en un momento en el que una situación como la de ahora, en la que todos están fuera de la política y eso que se llaman responsabilidades políticas no se les pueden exigir, me parece una cobardía, pues en términos coloquiales, no hacer eso de dar la cara, de dar la cara. Y por eso le digo que animadversión mía, ninguna. Al contrario, hay una animadversión en sentido contrario. Es conocido
que precisamente la señora Cospedal y yo no lo tenemos especial simpatía, pero es que la animadversión de la señora Cospedal hacia mí es patente y la conocemos, no sé si mayoritariamente en la sala, pero es ampliamente conocida su conversación grabada por el señor Villarejo con el señor Villarejo, en la que expresamente le dice que lo sabe Mariano, hay que perseguir a Luis Bárcenas, tener informes sobre él y sobre Javier Arenas, por cierto, también. O sea que la animadversión de haberla de alguien es con respecto a mí por parte de una persona del Partido Popular. Y en todo caso, me parece, insisto, moralmente reprochable, dado que ellos no van a tener por este procedimiento, aunque reconociesen los hechos, ningún reproche penal, no reconocer las cosas que hicimos mal y las equivocaciones que cometimos, sobre todo porque, como he dicho, no van a tener ningún reproche penal. No estamos hablando de la responsabilidad que pueda tener la antigua, insisto, la antigua cúpula del PP y la antigua cúpula del Ministerio del Interior en el secuestro de mi familia. Eso ya es otra historia. Mire, ayer el Ministerio Fiscal le enseñó un documento en relación a una serie de pagos que se habrían hecho, un listado del año 2008, y le preguntó por un asiento en relación a el señor Rajoy, como si pareciese que tal vez se hubiese introducido ese asiento. No, yo la relación que... Perdón, déjeme que termine la pregunta. Sí. Que se hubiera podido introducir, puede ser, de manera forzada ese asiento. ¿Esto es así o hay otros asientos? No, en absoluto. Yo saqué la misma conclusión, la misma impresión que usted, que daba la impresión de que se me estaban acusando de haber modificado un papel malintencionadamente para que figurase ahí. Creo que lo expliqué con claridad. Dije que ese papel lo había hecho forzadamente por el señor Lapuerta, porque tenía que hacerle una petición concreta al señor Rajoy que no estaba siendo atendida, que era la quinta vez, y entendía que en función de su trayectoria en el partido y de quién había sido y de lo que había hecho por el partido en cuanto a la financiación, tenía que ser tratado de otra forma. Y que dado que no se atendía su demanda, digamos que mediante una conversación normal, quería recordarle al señor Rajoy con los papeles en la mano, oye, que es que estás cobrando del partido. Y por eso me insistió que el primer apunte fuese ese. Pero como yo no quería perjudicar al señor Urquijo, yo eliminé el Gonzalo Urquijo y puse una G.U. porque me parecía que un papel rodando por ahí con el nombre del señor Urquijo podía perjudicarle y no estaba desde luego en mi ánimo que eso sucediese. Porque existen otros... Ayer se mostró y se exhibió, no voy ahora, porque ayer se fueron recogiendo esos documentos hasta incluso 42 apuntes en relación al señor Rajoy, que estaban incluso, le pregunto si esto es así, sí, y que aparecen visados. Sí, visados, claro, con los visto buenos de Álvaro Lapuerta, porque podríamos decir, el que me enseñó el señor fiscal, si la cantidad es real, está sacada de la hoja anterior, bueno, en cualquier caso, desde el mes de junio las cantidades eran entregadas por mí y soy yo el responsable de haberlas entregado. Y si alguien mintiese, soy yo el que miente. Pero es que las cantidades anteriores es Álvaro Lapuerta y el que pone los visto buenos junto al mío es Álvaro Lapuerta. Luego, esas cantidades que figuran recibidas por don Mariano Rajoy durante un periodo que creo que va desde el año 1996-97 hasta el año 2008 son pues absolutamente ciertas, ¿no? No le voy a hacer referencia más en relación... No sé si se ha terminado. Sí. No voy a hacer más preguntas en relación a estos asientos, sobre todo ya que se ha adelantado también el abogado del Estado en relación a la memorización de esos asientos años después. Hay una pregunta que le tenía que haber realizado anteriormente que me la ha saltado y es en relación a la colaboración con la justicia. ¿Es verdad que fruto también de manifestación de esta colaboración con la justicia es qué? Bueno, mi última acción de colaborar con la justicia ha sido concretamente el mismo día, aprovechando el día que bajé a declarar hace una semana aproximadamente como testigo de forma voluntaria, solicitado por mí en el caso Púnica. Aproveché para que la letrada de la Administración de Justicia me pasase a la firma una carta que previamente habían redactado mis abogados, solicitando a la fiscal general suiza, a las autoridades suizas, el que se remitiese urgentemente a España mediante transferencia
la totalidad de los recursos que tengo en estos momentos en las 2 cuentas corrientes bancarias en Suiza, con el objeto de poder atender con la máxima celeridad posible la responsabilidad civil dimanante de los delitos fiscales que he cometido y por los que estoy cumpliendo prisión. Mire, en otra línea ya de interrogatorio y en relación a alguna cuestión que se planteó dentro de las cuestiones previas, en concreto por alguna acusación popular en relación a la documentación y en relación a la prueba que se estaba proponiendo para ese día de las cuestiones previas, la pregunta que le hago, y es en relación a esa corroboración de la documental, si nos puede decir cuál es el hecho de la ausencia de más documental que pudiera haber servido aquí para acreditar diversas cuestiones en esta sesión, en este plenario. Yo entiendo que los propios papeles y las notas adjuntas corroboran documentalmente y corroboran la veracidad de los papeles. La propia Fiscalía, cuando hace el escrito de acusación, define claramente cómo Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas de Consuno establecen una contabilidad paralela y tal, de la financiación y tal. Bien, o sea que son los propios papeles y el fiscal es el que está diciendo que los papeles son ciertos. Por otra parte, y como ya conocemos, hay una serie de apuntes que hay personas que han tenido la dignidad suficiente de reconocer que realmente se corresponden con la realidad. Y se me ocurre citar, por ejemplo, las 2 anotaciones de Luis Fraga Guzquiaguirre, que fueron compensaciones para su campaña electoral, las 2 retribuciones que recibió Cristóbal Páez y que confirmó que efectivamente las había percibido, la cantidad que se entregó como indemnización por un atentado terrorista a Pío García Escudero, las 2 cantidades que los responsables en aquellos momentos de la Fundación Humanismo y Democracia, José Ramón Pingarboledas y Eugenio Nassarre, dijeron haber recibido para la Fundación Humanismo y Democracia, la confirmación por parte de los informes, entiendo que de la UDEF, de que las cantidades que decíamos que se habían destinado a amortizar la compra de un coche o de una vivienda de una víctima por un atentado terrorista, está confirmado que esas cantidades se entregaron. En definitiva, que digamos que salvo los empresarios y los políticos que dicen que unos que no han entregado y los otros que no han recibido, el resto está suficientemente acreditado desde mi punto de vista. Pero es que además, claro, la gravedad de todo esto es que el Partido Popular antiguo, no el actual, el de Casado, el Partido Popular antiguo, es decir, las personas, los dirigentes del Partido Popular bajo el mandato como presidente de Mariano Rajoy, organizan, como sabemos, una operación policial para sustraerme los documentos y los soportes de audio que acreditarían con una forma más contundente tanto la documentación que ya aporté de los papeles, como en la propia voz del señor Rajoy, su conocimiento de la llevanza de una contabilidad paralela, extracontable, en el Partido Popular. Dentro de esta intención de colaborar con la justicia, le pregunto si a pesar de este déficit documental del que este abogado llegó a hacer referencia a las cuestiones previas, a pesar de este déficit, usted, pregunto, decidió colaborar con la justicia, incluso a pesar de que pudiera ser cuestionado. Bueno, yo he seguido colaborando con la justicia, pero claro, se me hace muy difícil cuando papeles que darían un soporte adicional a lo que ya he presentado me han sido sustraídos, como he dicho, ¿no? Y en ese sentido, digo, no me invento yo la sustracción, ¿no? Con respecto a la sustracción, hay un escrito de la Fiscalía Anticorrupción del 11 de enero del 2018, tomo 3, diligencias de investigación 1/13. En la página 3, párrafo... ¿De qué actuaciones? De las actuaciones del llamado caso Kitchen, sí. Entonces, en ese escrito de la Fiscalía dice exactamente: dicha documentación estaría relacionada, están hablando de mi documentación, con los papeles de Bárcenas. El objeto de su apoderamiento nunca sería el de ponerlos a disposición de la autoridad judicial ni de la UDEF, sino más bien, al contrario, sustraerlos para que no pudiera ser utilizado por Luis Bárcenas o su esposa en perjuicio del Partido Popular ni de miembros del mismo, ni fuera localizado por la autoridad judicial ni policial.
En la página 1, párrafo 2 del mismo documento dice: y llevando a cabo una investigación policial oficial aparentemente ilícita, cuyo objetivo real era la sustracción de documentos comprometedores para la cúpula dirigente del Partido Popular. Esto lo dice la Fiscalía, no lo digo yo. Y hay, además, un informe de la Unidad de Asuntos Internos de 29/10 del 2018, diligencias previas 96/2017, tomo 1, pieza separada 7, folio 54, párrafo 3, y en dicho informe dice: en la conversación, Villarejo llega a ofrecer detalles del lugar concreto en el estudio de pintura de la señora es mi mujer, en el mueble chungo que había en el doble fondo, en el que Bárcenas y su pareja vuelve a ser mi mujer, guardaban la documentación, las grabaciones del Bárcenas, de la que finalmente se habría apoderado García Castaño, que es el comisario García Castaño, ¿no? Mire, esa documentación, entiendo, a la vista de lo que se dice en este escrito de la Fiscalía y de informes policiales, ¿la tenía usted en este estudio, en cajas? ¿En qué? ¿Cómo lo tenía? No, eso estaba, había cajas, pero fundamentalmente estaba en una especie de sillón arcón que tenía una tapa que se podía abrir, estaba hueco por dentro y la información, digamos, que yo tenía más analizada estaba dentro de ese mueble. ¿Se hace referencia también en estas actuaciones a esta cuestión que le estoy apuntando? Sí, se habla en algún apartado, se está hablando de un mueble en concreto, ¿no? De las cajas, en relación a las cajas. En relación a las cajas, en el informe de la Unidad de Asuntos Internos 29/2 del 18, extracto de la transcripción literal 201, 70, 206, folio 67, último párrafo, es una conversación entre el comisario jefe de la UDEF en aquel momento, el señor Olivera, Adrián de la Joya y el propio comisario Villarejo, donde Villarejo dice, ya, porque además, cuando se llevó las cajas, en alusión a Marcelino, a mí me avisan y me dicen, puntos suspensivos. Están confirmando que se llevan las cajas. Y mire, se hace referencia también en estos informes a este inmueble, o cómo se le denominaba a este inmueble, en relación a la documental que le estoy preguntando y esta ausencia, y para acreditar o manifestar. Sí, no, el inmueble lo conocían en términos, entre los policías lo llamaban el Zulo, y con el propio y desleal conductor mío, ¿no? Y en ese sentido, el Zulo era donde se guardaba la documentación. Y una vez más, el escrito que ya he citado de la Fiscalía Anticorrupción con relación al Zulo dice: identificación de las personas a las que se denomina en las conversaciones grabadas aportadas en el primer oficio 12.560/18 de 29 de octubre como Andy Cospedín, que era el jefe de gabinete de Cospedal, el Largo y el Asturiano. El Largo, aunque no es el John Silver de la Isla del Tesoro, el Largo es Javier Iglesias, el abogado que en esta causa aparece por todos lados. Aparece como persona que me ofrece falsear los documentos, aparece en Soto del Real amenazándome y aparece ahora en la operación Cuichi, su vinculación con el Partido Popular, para hacerle un seguimiento a todas las operaciones para hacer a Luis Bárcenas la vida imposible. En definitiva, que Andy Cospedín, el Largo y el Asturiano, y además corroboró la existencia del inmueble al que las grabaciones analizadas hacían referencia como posible lugar de ocultación de los documentos que de modo torticero se querían obtener al margen del procedimiento judicial. Sobre las cajas, eso es lo que le puedo decir. Mire, también hay un informe que hace referencia, en el propio informe, y voy terminando aquí respecto a esta línea de interrogatorio, de informe de Asuntos Interiores, en el que se habla también de esos papeles. Sí, vuelve a haber un informe de la Unidad de Asuntos Interiores en el que se vuelve a hablar de los papeles. Sí, asisten a esa reunión Villarejo, Adrián de la Joya y Alberto Pedraza, y Villarejo, en esa forma de expresarse a la que nos tiene acostumbrados, pues dice algo así como el tontopolla del Choco y el Largo. Los dos estaban al día en la operación, que era un zulo, que yo descubro con tal y digo, ahí tienen los papeles y tienen tal y cual. ¿Sabe usted o tiene conocimiento de si esa documentación, esas grabaciones a las que usted ha venido haciendo referencia,
durante también la sesión de ayer e incluso en su propio escrito, han sido destruidas? ¿Y cuál es el conocimiento que tiene o por qué? ¿Cuál es la fuente de conocimiento de esa posible destrucción de documentación? Bueno, yo si la documentación se ha destruido o no, eso no lo puedo afirmar. Y si los audios se han destruido o no, tampoco. Yo lo que entiendo es que el señor Gómez Gordo, que es el que en las conversaciones afirma que se hizo con los audios y se hizo con la documentación, ¿no? Pero destruido no. De hecho, aquí lo que dice la Fiscalía es: dirigentes del Partido Popular se habrían servido de la Policía Nacional para conseguir objetivos particulares de dicho partido político o de cargos del mismo. ¿O también hay algún otro informe? Sí, continúa con el informe de la Unidad de Asuntos Internos, donde dice: se empleó a la policía para destruir pruebas, en vez de para aportarlas al juez, cuando la función de la policía es aportar pruebas al juez y no destruirlas. ¿Tiene usted a efectos, se ha hablado, ya ha hecho usted referencia anteriormente a una serie de grabaciones, en concreto me ha parecido entender respecto del señor Rajoy que tenía alguna grabación? ¿Sabe algo acerca también de estas grabaciones? ¿Es cierto que usted tenía esas grabaciones y qué ha pasado con esas grabaciones? Ahí han existido dos audios y han existido desde hace mucho tiempo. La primera persona que tiene conocimiento de la existencia de esos dos audios es una periodista que se llama Marisa Gallero, que acaba escribiendo un libro sobre este caso, ¿no? Y a la que yo creo que se lo cuento en el mes de mayo del año 2013, es decir, un mes antes de mi primera entrada en prisión provisional. Y digamos que formalmente, además, eso está recogido en el libro que ella escribe. Ella me dirige una carta, creo que es en septiembre del 2014, a la que yo le contesto pues en octubre o en noviembre del 2014, donde a la pregunta que ella me hace sobre esos audios le confirmo la existencia de esos audios y creo que incluso de lo que está grabado, las personas que intervienen en esos audios, que son en uno de ellos Mariano Rajoy, en el que yo le hago entrega de la cantidad remanente. Yo creo que eso se lo dije ayer al señor fiscal, y que él, espantado, me dice que cómo puedo tener esos papeles y los destruye en la destructora que tenía a su espalda. Y el otro es un audio de una conversación con Javier Arenas, efectivamente. Y entiendo que esos audios, si no los ha destruido, el señor que se lo llevó, que es el comisario Gómez Gordo, debería aportarlos. ¿Hay algún informe a este respecto? Y ya termino. Estas son las dos últimas preguntas. Al respecto de estas grabaciones, en algún momento, en alguna... Sí, hay dos informes, una vez más con respecto a esto, uno de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, una vez más el extracto de la transcripción literal 201-70-217 al folio 50, párrafo 17, que es una conversación entre Villarejo, Adrián de la Joya y Alberto Pedraza, que se refiere a estos dos audios, al de Rajoy y al de Arenas, ¿no? Y concretamente, Adrián de la Joya dice: tenemos todas las grabaciones entre Bárcenas y el puto Rajoy hablando de toda la mierda, las tenemos. ¿Cuánto dura esa grabación? Y con Arenas, el extracto de la transcripción literal 201-70-216, folio 54, página 54, párrafo primero. Insisto, esto es el informe de la Policía, de la Unidad de Asuntos Internos. El informe dice: y posteriormente Villarejo, de la Joya y el comisario Olivera comparten la información relativa al producto obtenido a través de la operación Kitchen. Entre otra documentación, grabaciones con el Arenas, que custodia Enrique García Castaño, @gordo, asegurando Villarejo que ese material se lo quitamos a Bárcenas, matizando que se lo quitaron. Eso es el extracto de la transcripción literal de la conversación que la Unidad de Asuntos Internos hace llegar al procedimiento Kitchen. Mire, en estas grabaciones se tocaba esta cuestión relativa a los sobresueldos, a la existencia de la caja B, a la legalidad o ilegalidad de la misma. ¿Era el contenido de estas grabaciones algo al respecto de...? Bueno, en esas conversaciones, la primera conversación con Mariano Rajoy se circunscribe prácticamente
a una conversación en la que mi introducción es, he hablado con Javier Arenas, le he comentado que me queda un saldo en la caja B, que teniendo en cuenta las circunstancias, en fin, entiendo que esto no se va a utilizar, y Javier me ha dicho, desentiéndete de esto y entrégale el sobre a Rajoy, que él sabrá lo que tiene que hacer. Yo subo al despacho de Mariano Rajoy, le entrego la cantidad y le enseño las 2 últimas hojas, me parece que eran, para que él viese, en fin, cómo llevábamos ese tema. Él me pregunta, dice, Luis, ¿pero cómo podéis llevar esto? Y yo le digo que eso era una indicación de Álvaro y que era una garantía para nosotros de que si alguien en algún momento ponía en duda que se había notado una aportación de algún empresario o que se había hecho un pago determinado, que nadie pudiese poner en duda que aquí, en fin, había habido una apropiación indebida por parte de alguien. Y la conversación es así de rápida y a continuación el señor Rajoy se gira en el sillón y en la destructora que tenía detrás destruye esos 2 documentos, que eran fotocopias. No hay más preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, señor Barceló. A usted. Mire, como le dije ayer, usted tiene derecho, si así lo desea, a no continuar en las sesiones de este proceso. Yo prefiero terminar de oír las declaraciones de hoy y al mediodía, si me lo permite, retirarme. Sí, por supuesto. Eso no implica que usted puede venir a presenciar el juicio siempre que lo desee. Si hay alguna prueba que me interesa estar presente, a través de mi abogado lo solicito y ustedes me... No hace falta que lo solicite. Usted tiene derecho a venir. ¿De acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Vamos ahora con la declaración del señor Gonzalo Urquijo Fernández de Córdoba.